Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Todos los derechos son de su creador, Sonique, el nombre de su canal aparecerá debajo del video. T/N sintió como una emoción comenzaba a formarse en su pecho, algo cálido, algo que no sabía nombrar, como si una parte de él que había estado dormida quisiera despertarse. Pero en cuestión de segundos desapareció, apagándose antes de que pudiera entenderla. Parpadeó un par de veces, como si intentara encontrarla de nuevo, pero ya no estaba. Sin decir nada, se levantó del suelo con algo de torpeza y se acercó a la niña, observándola de arriba a abajo con atención, revisando inconscientemente si se había lastimado por ese salto tan exagerado. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, con preocupación en su voz. La niña lo miró durante un segundo, y luego una sonrisa enorme se dibujó en su rostro, una sonrisa llena de energía y orgullo, completamente distinta a cualquier expresión que T/N hubiera visto antes. ¿Bien?, repitió, con un dejo de emoción en su voz. No estoy bien. Estoy genial. Respondió con una risa traviesa, girándose sobre sí misma y volviendo a en una pose exagerada, con los brazos abiertos como alas. Finalmente me salió perfecta. T/N con duda inclinó ligeramente la cabeza, claramente confundido. ¿Te salió bien qué? Mi pose de victoria. Respondió ella sin dudar, señalándose a sí misma con total seguridad. Esta es la pose que voy a hacer cuando gane una carrera. El silencio que siguió fue corto, pero suficiente para notar que T/N no entendía absolutamente nada. ¿Carrera?, repitió, intentando seguirle el hilo. Sí. Contestó Cóndor Pasa con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. La pose de victoria. Insistió él, todavía perdido. Sí. ¿Carreras? La niña lo miró fijo durante unos segundos, como si estuviera procesando algo importante, hasta que su expresión cambió lentamente a una mezcla de incredulidad y sorpresa. Espera, dio un paso hacia él. No me digas que. Otro paso. ¿No conoces las carreras de UMAS? T/N se quedó en silencio unos segundos, pensando, rebuscando en su memoria, pero no encontró nada. No. No sé qué son las carreras de UMAS. Por un instante, el mundo pareció detenerse para la niña. Luego, de golpe, reaccionó. Se acercó rápido, lo tomó de los hombros y comenzó a sacudirlo con energía. ¿Cómo que no sabes?, exclamó. Completamente indignada. ¿Cómo puedes no saber algo tan importante? Porque nadie me lo dijo. Respondió T/N, desorientado por el movimiento. La niña se detuvo de golpe, soltándolo, y lo miró fijamente durante unos segundos en silencio. Su expresión cambió otra vez, esta vez a algo más suave. Eso es muy triste. T/N bajó un poco la mirada. Supongo. Pero la tristeza no duró nada, porque la energía de la niña volvió casi de inmediato. Dio un pequeño salto hacia atrás y empezó a moverse por la habitación, como si estuviera a punto de dar una presentación importante. Entonces te voy a explicar, declaró con entusiasmo. Las carreras de UMAS son lo más grande que existe, es donde las UMAS corren para demostrar quién es la mejor, quién es más rápida, quién aguanta más, quién tiene más determinación. Se giró hacia él, señalándolo con el dedo. No es solo correr, ¿sí? Es velocidad, sí, pero también resistencia, estrategia, saber cuándo avanzar y cuándo aguantar, todo cuenta, todo importa, incluida la suerte. T/N la observaba en silencio, prestando atención de verdad, porque era la primera vez que alguien le hablaba de algo con tanta pasión. ¿Y por qué corren?, preguntó con sinceridad, sin entender del todo el propósito. La niña se quedó callada unos segundos, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa, pero luego sonrió de nuevo, esta vez de una forma más tranquila. Porque queremos ser las mejores, respondió, acercándose un poco más. Porque queremos que todos escuchen nuestro nombre, porque queremos ganar, y cuando ganas, su sonrisa se agrandó otra vez. Haces tu pose de victoria frente a todos. Se giró y señaló un póster de Symbol y Rudolph en la pared. Algo así, algo que nadie pueda olvidar. T/N miró el póster, luego volvió a mirarla a ella. ¿Tú quieres hacer eso? La niña levantó el mentón, con una seguridad que parecía imposible de romper. No. T/N parpadeó, confundido. ¿No? Ella negó suavemente con la cabeza, y sonrió.
Yo voy a hacer eso. El silencio que siguió fue distinto, más tranquilo, más firme. T/N la observó unos segundos, y por alguna razón, no sintió duda alguna. Entonces confío y sé que lo harás. La niña se quedó quieta, sorprendida por la respuesta, como si no esperara que alguien simplemente creyera en ella. Y luego sonrió, aún más. Claro que lo haré. Se acercó de golpe otra vez, recuperando toda su energía. Y tú vas a venir a verme. Vas a verme ganar. Yo no. Y vas a aplaudir. Pero yo. Y después voy a hacer mi pose. T/N se quedó en silencio, completamente arrastrado por su ritmo, sin poder seguirle el paso, pero sin sentirse incómodo por ello. Era extraño, pero no desagradable. La niña lo miró fijamente. ¿Entendido? T/N dudó apenas un segundo, y luego asintió. Sí. Y sin darse cuenta, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, leve, casi imperceptible, pero completamente real. Después de esa conversación, el ambiente en la habitación cambió por completo. Bien. Declaró ella con entusiasmo. Ahora vamos a entrenar. Entrenar. Repitió T/N, sin entender a qué se refería. Pero ya era tarde. Muy tarde. En cuestión de segundos, la habitación dejó de ser una simple habitación y pasó a ser, en la mente de Cóndor Pasa, una arena de combate. Ella comenzó a moverse con dramatismo, haciendo ruidos, saltando de un lado a otro, señalando el suelo como si estuviera frente a miles de espectadores invisibles. Y bienvenido a la batalla final. Anunció con voz fuerte. Donde el gran cóndor caerá sobre su mayor enemigo. ¿Cómo te llamas? T/N parpadeó. T/N. Su mayor enemigo T/N. Continuo Cóndor Pasa. ¿Tengo que hacer algo? Sí. Respondió ella sin mirarlo siquiera. Ser derrotado. Ah. Y así empezó. T/N apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Cóndor Pasa se lanzara contra él con una energía absurda, empujándolo hacia la alfombra mientras imitaba movimientos exagerados. Giros innecesarios y saltos que no tenían ningún tipo de lógica. Esto se llama ataque del viento descendente. ¿Qué el viento qué? Y esto, golpe celestial. Eso duele. Pero aún así. T/N no se quejó realmente. Solo actuaba, dejándose caer, reaccionando tarde, siguiendo el ritmo como podía. No era bueno en eso, claramente no lo era, pero tampoco estaba incómodo. Era, raro pero extrañamente divertido. ¿Hasta qué? Y ahora. El ataque final. T/N apenas tuvo tiempo de levantar la mirada. Cóndor Pasa ya estaba en el aire. El cóndor cae. ¿Otra vez? Plan. El impacto fue directo. En la parte baja de su espalda. Muy cerca de su cola. El cuerpo de T/N se tensó de golpe, un pequeño espasmo recorrió su espalda y por un instante sintió un dolor agudo, como un calambre que subía por su columna. Apretó los dientes. No gritó. No dijo nada. Solo se quedó quieto unos segundos, respirando lento, intentando disimular. No, no muestres nada. La voz de Elizabeth resonó en su cabeza. No te quites la gorra. No muestres lo que eres. T/N cerró los ojos un segundo. Y resistió. Estoy bien, murmuró finalmente. Cóndor Pasa lo miró desde arriba, ladeando la cabeza. ¿Seguro? Sí. Ella lo observó unos segundos más, y luego sonrió mientras le levantaba el pulgar. Resistente. T/N no supo si eso era un halago. Pasaron unos minutos más entre juegos, saltos y movimientos exagerados, hasta que, sin que T/N lo notara, la puerta se abrió lentamente. Sin hacer ruido. Una figura entró. Se deslizó con cuidado y se colocó justo detrás de él. Cóndor Pasa lo vio y sonrió pero no dijo nada. Eso fue lo que alertó a T/N. Esa sonrisa repentina. Esa mirada. Algo no estaba bien. ¿Qué pasa? Preguntó, frunciendo el ceño de manera ligera. No obtuvo respuesta. Y entonces lo sintió. Algo tocando su espalda. Como una punta. Frío. Manos en alto, dijo una voz nueva, firme, con un tono curioso.
T barra diagonal N se quedó quieto un segundo. Y luego, decidió seguir el juego. Levantó lentamente las manos mientras giraba el cuerpo con cuidado. Y entonces la vio. Una niña Uma. Cabello rubio. Un adorno en forma de estrella verde destacando entre su cabello. Su postura era confiada. Sus ojos, atentos. Soy Taiki Shuttle, dijo con calma, sin bajar su arma. ¿Y tú? ¿Amigo o enemigo? T barra diagonal N tragó saliva y respondió como pudo. Me llamo T barra diagonal N. Y somos amigos, ¿no? Su acento español salió torcido, forzado y nervioso. Cóndor Pasa no pudo evitar soltar una pequeña risa. Taiki entrecerró los ojos. Lo observó unos segundos más. Analizando. Evaluando. Y luego, lentamente, bajó el arma. Se acercó. Y sin previo aviso. Le dio 2 besos en las mejillas. T barra diagonal N se quedó completamente congelado. Su rostro se puso rojo al instante. Cóndor Pasa se llevó una mano a la boca. Jajajajaja, soltó sin poder contenerse. Y mira su cara. Taiki se apartó con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Confirmado. No es enemigo. ¿Eso cómo funciona? Preguntó T barra diagonal N todavía confundido. Intuición, respondió ella con total seguridad. Luego miró alrededor de la habitación. Los pósters. Las plumas. El caos de la desorganización. Parece que he caído en un territorio sospechoso. Pareces perdida, vaquerita, intervino Cóndor Pasa acercándose con una sonrisa desafiante. No creo que seas de esta era. Taiki levantó apenas la mirada. HMPH. Lentamente, volvió a levantar su arma. Normalmente, en mi era, por haberme dicho vaquerita, te habría retado a un duelo. Ignoró por completo a T barra diagonal N. Su mirada estaba fija en Cóndor Pasa. Oh, eso es bueno, ¿no? Comentó T barra diagonal N, sin entender del todo. Primero silencio y luego Taiki apuntó. Pero no estamos en mi era, ¿verdad? Un segundo. 2. Y entonces. Placa placa. 2 pequeñas balas salieron disparadas. 2 balas de gomita. Directa al pecho de Cóndor Pasa. NGH. Ella se llevó una mano al pecho. Dio un paso atrás. Otro. Y cayó al suelo de forma dramática. Sido, derrotada. T barra diagonal N la miró. Luego miró a Taiki. Luego otra vez a Cóndor Pasa. Parpadeó. ¿Esto es normal? Taiki bajó el arma con tranquilidad. Totalmente. Y por primera vez en mucho tiempo. T barra diagonal N sintió que estaba en un lugar donde las cosas no tenían sentido. Taiki Shuttle carraspeó suavemente, como si con ese pequeño gesto dejara atrás su papel de vaquera improvisada, y dio un paso hacia adelante con una actitud más natural. Aunque su curiosidad seguía brillando con fuerza en sus ojos. Se acomodó un poco el cabello y observó a T barra diagonal N de arriba a abajo, claramente interesada en el más allá del juego que acababan de tener. Entonces. T barra diagonal N, ¿no? Dijo inclinando levemente la cabeza, analizándolo con calma. ¿Eres nuevo en el vecindario? Nunca te había visto antes. T barra diagonal N dudó apenas un instante antes de responder, bajando un poco la mirada como si le costara sostener el contacto visual. No, llevo viviendo mucho tiempo aquí, murmuró. Solo que, no suelo salir mucho. La respuesta quedó flotando en el aire unos segundos, y aunque era simple, tenía un peso que ninguna de las 2 chicas ignoró del todo. Eso es triste, dijo Cóndor Pasa mientras se levantaba del suelo. Muy triste, de hecho. Taiki frunció levemente el ceño, no con molestia, sino con interés genuino, y dio un paso más hacia él, acortando la distancia sin ningún tipo de vergüenza. ¿Y por qué traes ese gorro? Preguntó, señalándolo con el dedo. Hace bastante calor, no parece muy cómodo. T barra diagonal N retrocedió apenas un paso, casi instintivamente, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Es que yo. No supo cómo terminar la frase. A menos que estés ocultando algo, añadió Cóndor Pasa, uniéndose al lado de Taiki con una sonrisa traviesa que volvía a aparecer poco a poco. ¿Acaso no tienes cabello?
Ambas empezaron a acercarse más, despacio, con ese aire juguetón que no parecía peligroso, pero que para T/N lo era todo en ese momento. No es eso, intentó decir, pero su voz salió más baja de lo que esperaba. Sus manos se tensaron ligeramente y volvió a dar un paso hacia atrás. Luego otro. Sentía como el espacio se reducía. Como el aire se volvía más pesado. Como algo dentro de él empezaba a inquietarse. Las dos chicas extendieron un poco los brazos, como si estuvieran a punto de atraparlo en cualquier momento, riendo por lo bajo, claramente disfrutando la situación. Y entonces. Algo cambió. Taiki y Cóndor Pasa se detuvieron de golpe. Sus sonrisas no desaparecieron. Pero sí cambiaron. Se volvieron más grandes. Más cómplices y más peligrosas. T/N sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un déjà vu incómodo. Algo no estaba bien. Antes de que pudiera girarse. ¡Zas! El gorro desapareció de su cabeza en un solo movimiento rápido. El mundo pareció quedarse en pausa. T/N no reaccionó de inmediato. Se quedó completamente quieto. Con la mirada perdida. Con el cuerpo rígido. Lentamente, como si cada movimiento pesara demasiado, giró la cabeza hacia atrás. Y la vio. Otra niña Uma. Cabello claro, expresión suave, una mano cubriendo parcialmente su boca, y una pequeña sonrisa de satisfacción que no parecía malintencionada, pero que en ese momento lo cambió todo. Bien hecho, Gras. Dijeron al mismo tiempo Taiki y Cóndor Pasa, claramente impresionadas por la velocidad del arrebato. El gorro ahora estaba en manos de la nueva chica. Y las orejas de T/N quedaron completamente expuestas. Se movieron apenas. Involuntariamente. Delatándolo. El silencio cayó de golpe sobre la habitación. Nadie habló. Nadie se movió. El tiempo empezó a alargarse de una manera incómoda, pesada, como si el aire mismo se hubiera detenido. T/N sintió como su respiración cambiaba, volviéndose más irregular, más corta, mientras algo dentro de su pecho comenzaba a apretarse con fuerza. Ya está. Pensó. ¿Lo vieron? Ya no hay forma. Sus manos temblaron ligeramente, sus labios se apretaron, pero no pudo contenerlo. Las lágrimas empezaron a caer en silencio, una tras otra, deslizándose por sus mejillas sin que pudiera hacer nada para detenerlas. No hubo ruido. No hubo sollozos fuertes. Solo ese llanto silencioso que dolía mucho más. Desde abajo llegaban risas, voces, el sonido del televisor, suficiente para cubrir lo que pasaba arriba, suficiente para que nadie más se diera cuenta. Pero en esa habitación, Cóndor Pasa y Taiki Shuttle dejaron de sonreír casi al mismo tiempo, y sus miradas bajaron lentamente desde las orejas de T/N hasta su rostro. Y ahí lo entendieron. La broma había ido demasiado lejos. Ambas giraron la cabeza hacia Grasswander, y aunque no dijeron nada, la forma en que la miraron fue suficiente. No estaban enojadas. Pero sí, incómodas. Grasswander lo sintió al instante. Su sonrisa desapareció poco a poco, y su mano bajó, sosteniendo el gorro con más cuidado ahora, como si de repente se hubiera vuelto algo importante. Yo. Dio un paso hacia adelante, dudando, claramente arrepentida de lo que acababa de hacer. Se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco empeorara la situación, y cuando llegó frente a T/N, tomó sus manos con suavidad. Frías. Tensas. Inmóviles. Le devolvió el gorro. Oye, su voz ya no tenía esa seguridad de antes, sino un tono tembloroso, casi frágil. Por favor, no llores. T/N no respondió. Ni siquiera levantó la mirada. Solo seguía llorando en silencio. Grass tragó saliva, sintiendo como sus propios ojos empezaban a llenarse de lágrimas, incapaz de soportar esa imagen. Porque si tú lloras, murmuró, apretando un poco sus manos. Yo también voy a llorar. El silencio volvió a llenar la habitación. Cóndor Pasa bajó la mirada, rascándose un poco la nuca sin saber qué hacer, mientras Taiki desviaba la vista hacia un costado, claramente incómoda, como si estuviera pensando en qué decir pero no encontrara las palabras. Por primera vez desde que todo había empezado. Nadie estaba jugando. Después de ver los votos y comentarios del capítulo anterior, Reese Sower se puso muy feliz. Bien hecho. El silencio se extendió unos minutos más, pero ya no era tan pesado como antes.
T barra diagonal N había dejado de llorar, su respiración volvió a ser más tranquila, aunque todavía tenía los ojos algo húmedos y la mirada baja. Sin embargo, ahora quien estaba al borde de las lágrimas era Grass Wander. No sabía qué decir. No sabía cómo arreglarlo. Así que recurrió a lo único que sentía correcto. Se inclinó. Con torpeza, con nervios, con los ojos aún brillosos. Yo, sniff. Aspiró aire, intentando no lagrimear más. Lo siento, de verdad, perdóname por quitarte el gorro. Las lágrimas volvieron a caerle, aunque intentaba mantenerse firme en la reverencia. T barra diagonal N levantó la mirada lentamente, sorprendido por completo ante esa reacción. No esperaba algo así, no en lo más mínimo. Parpadeó un par de veces, todavía algo confundido, y se limpió el rostro con el brazo antes de acomodarse el gorro de nuevo sobre la cabeza. ¿Tú acaso eres de Japón, Grass? Preguntó con cierta curiosidad, inclinando apenas la cabeza. Cóndor Pasa y Taiki se miraron de reojo, sin saber muy bien qué decir, pero al menos el ambiente ya no era tan tenso. Grass levantó la cabeza poco a poco, aún avergonzada, y se rascó la mejilla. Yo, no soy de Japón, respondió con una pequeña sonrisa nerviosa. Pero me gusta mucho su cultura, he leído bastante, y, bueno, también es porque mi ídola es de allí. T barra diagonal N abrió un poco más los ojos, interesado. ¿Tu ídola? Repitió, pensando mientras miraba a su alrededor, hasta que su vista se detuvo en un cuadro que había visto antes. ¿Es Symbol Rudolph? Grass negó rápidamente con la cabeza. No, dijo, ahora con un leve brillo en la mirada. Mi ídola es Marunsevski. Hubo un pequeño silencio. T barra diagonal N no reaccionó. No porque no quisiera, sino porque simplemente no sabía quién era. Su expresión lo decía todo. Cóndor Pasa y Taiki Shuttle tosieron al mismo tiempo, casi como si intentaran cubrir ese pequeño vacío incómodo. Bueno, intervino Cóndor Pasa, dando un paso al frente con una sonrisa algo forzada pero con buena intención. Mejor hacemos esto bien. TN, ella es Grass Wander, y Grass, él es T barra diagonal N. T barra diagonal N entendió la intención al instante. Dudó un segundo, pero luego extendió la mano con cierta timidez. Es un gusto, Grass, dijo con una voz más tranquila. Y, discúlpame por mi reacción de antes, soy algo sensible. Grass abrió un poco los ojos, sorprendida por la disculpa, y negó rápidamente mientras tomaba su mano con cuidado. No, respondió. Discúlpame a mí, no debería haberte quitado el gorro sin permiso, fue muy brusco. Ambos soltaron sus manos lentamente, y por un momento, el ambiente se sintió más ligero. Más normal. Como si por fin estuvieran empezando desde cero. Pero esa calma no duró demasiado. T barra diagonal N, dijo Taiki de repente, sin pensar demasiado. ¿Podrías mostrarnos tus orejas? Silencio. Cóndor Pasa y Grass giraron la cabeza al mismo tiempo hacia ella. Taiki, murmuraron Cóndor y Grass con reproche. Bueno. Añadió Taiki rápidamente, levantando las manos. Si tú quieres, claro, no pienses que te estoy obligando ni nada. T barra diagonal N la miró fijamente unos segundos. Taiki, por primera vez, se mostró un poco nerviosa, evitando el contacto visual. El niño suspiró. Se llevó una mano al gorro. Dudó apenas un instante. Y luego, se lo quitó. Sus orejas doradas quedaron al descubierto, moviéndose suavemente como si recuperaran una libertad que habían estado conteniendo todo el tiempo. El leve aire de la habitación pareció recorrerlas, y su reacción fue inmediata. Pueden mirar, pero no tocar, aclaró T barra diagonal N con un leve sonrojo en las mejillas. Me da muchas cosquillas que me toquen las orejas. Las tres se quedaron completamente quietas un segundo. Luego se acercaron. Despacio. Con los ojos bien abiertos. T barra diagonal N inclinó un poco la cabeza hacia adelante, facilitando que las vieran mejor, aunque claramente estaba un poco nervioso por tanta atención. ¿Entonces, eres un Uma chico? Preguntó Grass en voz baja, con una mezcla de asombro y curiosidad en su rostro. Sus dedos temblaron ligeramente, como si estuviera luchando contra las ganas de tocar. Sí, respondió T barra diagonal N. Soy un Uma, el único Uma chico, según mi madre.
Cóndor Pasa, que había estado observando en silencio, desvió la mirada de su cabeza hacia su espalda, frunciendo ligeramente el ceño como si buscara algo específico. Oye, dijo inclinándose un poco. ¿Y tu cola? ¿Te la cortaste? T/N abrió los ojos de golpe. No, no. Respondió rápidamente. La tengo escondida, bajo el pantalón. No te la quites, intervino Taiki casi al instante, cruzándose de brazos con una expresión seria. Grasswander tiene la maña de morder nuestras colas, y créeme, no quiere saber cómo es eso. Silencio. Todas giraron la cabeza hacia Grasswander. Grass se quedó congelada. Y luego, sonrió. Una sonrisa completamente nerviosa. No es tan así, murmuró, evitando mirarlas directamente. Solo, a veces. Cóndor Pasa levantó una ceja. Taiki cruzó los brazos más fuerte. T/N parpadeó. ¿A veces? Después de todo lo que pasó, el tiempo empezó a avanzar sin que ninguno lo notara realmente. La tensión se había ido diluyendo poco a poco, reemplazada por risas, juegos y momentos simples que, para T/N, eran completamente nuevos. La habitación volvió a llenarse de ese ambiente alegre que tenía Cóndor Pasa, con Taiki sumándose a su manera y Grass participando más tranquila, pero igual de presente. Abajo, las voces de las madres se mezclaban con risas y conversaciones largas, creando un ambiente cálido que contrastaba demasiado con lo que T/N conocía como hogar. En algún momento, casi por costumbre, T/N volvió a ponerse el gorro. No quería arriesgarse. No quería problemas después. Cada tanto miraba a la puerta, atento, esperando que en cualquier momento apareciera Elizabeth, pero eso nunca pasó. Hasta que... T/N. Se escuchó desde el piso de abajo. Ya nos vamos. El cuerpo del niño se tensó apenas. Ah. Miró hacia la puerta. Luego volvió a mirar a las tres chicas. Y algo en su pecho se apretó. No quería irse. No ahora. No tan pronto. Había sido, demasiado bueno. Tengo que irme, murmuró, bajando un poco por la mirada. Cóndor Pasa cruzó los brazos, haciendo una pequeña mueca. TCH, justo cuando iba a hacer mi técnica final. ¿No tienes técnicas?, respondió Taiki sin mirarla. Claro que sí. No. Grass soltó una pequeña risa, pero cuando volvió a mirar a T/N, su expresión se suavizó. T/N respiró hondo. Y sin decir nada más. Se acercó. Y los abrazó. Fue un abrazo simple pero con todo el afecto que T/N sabía y podía dar. Las tres se sorprendieron un segundo, pero no tardaron en responder, envolviéndolo en un pequeño abrazo grupal que, aunque desordenado, se sentía cálido. Taiki. Grass. Cóndor, murmuró T/N con una pequeña sonrisa. Me divertí mucho hoy, gracias. Lo dijo como si fuera algo importante. Como si realmente no supiera si volvería. Gracias a ti, T/N, respondió Cóndor Pasa, sonriendo con honestidad. Nosotras también nos divertimos mucho. Fue interesante, añadió Taiki, aunque su tono fue más suave de lo normal. T/N dudó un segundo más, apretando un poco el abrazo antes de separarse. Yo, por favor, bajó la voz. No le cuenten a nadie que soy un chico Uma, si mi madre se entera, no me dejaría volver nunca. El ambiente cambió apenas. Tranquilo, dijo Taiki de inmediato, girando su arma con un pequeño movimiento elegante. Nuestra boca es una tumba, y si no, un disparo los callará. Cóndor Pasa levantó el pulgar. Confirmo. T/N miró a Grass. Ella respondió llevándose la mano a la boca como si la cerrara con un cierre invisible, y luego le guiñó un ojo. Eso fue suficiente. T/N suspiró. Gracias. Y entonces. Se dio vuelta. Caminó hacia la puerta. Y salió de la habitación. Bajó las escaleras con pasos tranquilos, encontrándose con las voces de las adultas que seguían conversando como si el tiempo no hubiera pasado. Elizabeth se levantó apenas lo vio, despidiéndose de su amiga con una sonrisa educada. Gracias por todo, dijo. Nos vemos pronto. Cuando quieras, respondió la mujer Uma. T/N se despidió en silencio, con una pequeña inclinación de cabeza, y luego salió junto a Elizabeth. La noche ya había caído. El aire era más fresco.
Las luces de la calle iluminaban suavemente la vereda. Se quedaron esperando en la entrada. En silencio al principio. ¿Te divertiste?, preguntó Elizabeth, mirando al frente. T_N tardó un segundo en responder. Sí, dijo finalmente, y una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Me divertí mucho. Elizabeth lo miró de reojo. Y sonrió. Sabes, añadió mientras cruzaba los brazos. Si sigues portándote bien, podría traerte más veces. T_N abrió los ojos. ¿En serio? Mientras no descuides tus clases de japonés, aclaró ella. La emoción fue inmediata. Sí, mamá. Prometo que no las voy a descuidar. Elizabeth soltó una pequeña risa y, sin pensar demasiado, llevó su mano al rostro de T_N, acariciándole la mejilla con suavidad. El gesto la tomó incluso a ella por sorpresa. Por un segundo. Se quedó en silencio. Pensando. En los años. En el tiempo. En cómo, sin darse cuenta, se había acostumbrado a él. Su expresión se suavizó apenas. Sabes, dijo de pronto, volviendo a su tono habitual. Recibí una llamada de tu amiga. Dice que hace mucho no la llamas, y que está enojada contigo. Sin previo aviso, estiró su mejilla. Ma. Eso duele. Se quejó T_N, intentando soltarse. No le contesté porque, bueno, no tengo excusa, no uso mucho el celular y lo dejo por ahí. Elizabeth estiró un poco más, ahora claramente jugando. Eso es muy malo de tu parte, ¿no crees? Tu amiga te lo regaló, no puedes tratar así ese regalo. ¡Guau! Lo voy a usar más seguido, lo prometo. Elizabeth lo soltó finalmente. Así me gusta. Hizo una pausa. Por cierto, dijo que le encantó tu regalo. ¿Cómo pensaste en eso? T_N se sobó la mejilla, todavía sensible. Ella siempre habla de reglas, justicia, es medio estricta, así que pensé que un disfraz de policía le gustaría mucho. Elizabeth arqueó una ceja. Vaya. Antes de que pudiera decir algo más, el taxi llegó. Las luces iluminaron la calle por un instante. Ambos subieron. El vehículo arrancó. El silencio volvió. Pero no era incómodo. T_N se apoyó contra la ventana, mirando hacia atrás, hacia la casa que poco a poco se hacía más pequeña. La casa de Cóndor Pasa. La casa donde, por unas horas, había sido alguien normal. Sonrió. Una sonrisa tranquila. Y, poco a poco, el cansancio lo venció. Sus ojos se cerraron. Mientras la ciudad pasaba en luces borrosas a su alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz.